Buenas tardes, amigos. Desde el kilómetro cero de la libertad, una vez más, un velero llamado Libertad. Tenemos un par de temas para desarrollar y tenemos en el estudio tres gladiadores, sin ningún problema. Daniel García Pinto, el inefable. Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes nuevamente. El grandísimo Marcel Mantero Distacio. Buenas tardes, un gusto, un placer estar acá. Jorge Pereira Benedetto. Un gusto, como siempre. Bastión inexpugnable. Todito bien cerca del micrófono, damos comienzo a nuestro programa en el día de hoy. Este es el programa que no hicimos el martes pasado por algunas circunstancias personales, que vamos a tratar de ver entre todos, administrándonos cada uno el tiempo de la mejor manera, de qué es lo que ha pasado en las últimas elecciones nacionales, donde hay un triunfo del Frente Amplio por encima de la coalición republicana. Van a haber tres ponencias muy interesantes seguramente y estamos muy deseosos de escucharlo. Daniel García Pinto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ha pasado mucha o poca agua bajo el puente. ¿Sí? Depende. ¿Poca? Del 27 de octubre acá, porque Ajá. hay dos cosas. ¿Qué pasó el 27 de octubre? Sí, y donde, qué va a pasar más adelante. Efectivamente. ¿Qué pasó después el 24 de noviembre? Sí. Con el balotaje. Pero si empezamos por el 27 de octubre, nos vemos que por un desfasaje en lo que debió haber sido y no fue, que la coalición republicana tenía que haber sido un partido único, después con otros partidos adentro, Sí. y sin embargo, y a pesar de que en el año 2020 se votó de manera conjunta, todos los partidos fuera del Frente Amplio, ¿de acuerdo? Y en el 2020 se votó bien en las departamentales de Montevideo, pero fue solamente allí, no hubo en otros departamentos del interior del país. Y el año anterior, el 19, bueno, se había ganado la elección, ¿verdad? Pero no anduvimos del todo cerca en Montevideo, pero fue un ejemplo de que si nos juntamos los que nos tenemos que juntar, como nos juntamos ahora, para el 27 de octubre, ¿verdad? Y como nos juntamos mejor, definitivamente, para el 24 de noviembre, las cosas hubieran sido distintas. Pero no lo fueron. ¿Por qué? Porque del año 2020 al año 2024 no fuimos capaces de juntarnos los blancos, los colorados, los de Cabildo, los del Partido Independiente, pero con un único lema, que el Frente Amplio sí lo tenía. Porque el Frente Amplio, ¿qué es después de todo? Porque ellos se quejaron... Una coalición. Claro, es una coalición. El Frente Amplio se quejó durante años de que nos juntábamos los blancos, los colorados, para armar un gobierno. ¿Y qué? ¿Qué problema hay con eso? ¿O qué problema había? Ninguno. Si ellos son una coalición. Porque después de todo, ¿qué tienen de común el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Comunista? Unos son creyentes en Dios, los otros son ateos. Sí. Después vinieron los tupamaros, a los que el general Líber Sereñi no los quería adentro del Frente Amplio. Y mientras él estuvo, la introducción del MLN fue difícil. Estaba el Partido Socialista y estaban otros partidos. Es decir, me acuerdo que cuando éramos estudiantes decíamos, el Frente Amplio es como una colcha de retazos. Es decir, eran una coalición y lo siguen siendo, pero la inteligencia de ellos los llevó a hacer un lema único, una vez que se reformó la Constitución de la República en 1995, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos ganaron la mayoría en la Cámara de Senadores, no porque hubieran votado mejor, sino porque ellos tenían un lema único y acumulaban de una manera, y nosotros no teníamos un lema único, ¿correcto? Los blancos por su lado, los nuestros por el nuestro, los colorados, los de Cabildo, los del Partido Independiente, y lamentablemente fue así. La prueba está que tuvieron los frentistas la mayoría parlamentaria en el Senado, pero no la tuvieron en diputados. En diputados estuvieron 2 diputados abajo. Después viene Salle, Gustavo Salle, con su partido, que es aparte, que tiene 2 diputados más. ¿Qué pasó? Pasaron todas estas cosas y un montoncito de cosas más que
vamos a esperar a ver qué dicen quienes nos acompañan en el programa de hoy de Un Velero llamado Libertad. Muy bien. Qué nombre, ¿no? Hay que explotarlo bien porque es un nombre espectacular verdaderamente. Y después yo daré diré algunas cosas que tienen que ver con lo que pasó en el balotaje. Marcel Mantelo Distacio, ¿qué ha pasado? Bueno, yo creo que hay un cúmulo de factores. Coincido que es muy, muy pronto como para hacer un análisis muy claro y conciso, porque hay que dejar que el tiempo pase para que decanten ciertas cosas. Creo que la coalición no tuvo los candidatos que enamoraran a la gente, que la trajeran, que le dieran esperanza, que le dieran una visión de futuro. Yo considero que este fue un buen gobierno. Con el tiempo eso se va a ver, porque las cifras son cifras y contra eso no se puede ir. Y la economía ha mejorado desde todo punto de vista, y eso, cuando se hagan comparativas, en algún momento el uruguayo se dará cuenta. Pero faltó esa parte de enamoramiento, de expectativa, de esperanza en la gente, que no la vieron en la fórmula de la coalición. Es una autocrítica constructiva, creo que cada uno puso lo mejor que pudo, pero bueno, lo de Ripoll fue un bombazo que mucha gente lo rechazó. El mismo día. El mismo día y posterior. Y creo que hubo un voto castigo por unas cuantas cosas que no se hicieron. Quizás no se pudieron algunas y otras faltaron un poco de cojones, vamos a llamarlo así. De tocar algunas cosas que no se tocaron. Ahora, por suerte, mucha gente está hablando de la batalla cultural, está hablando de la batalla ideológica. Ya tarde. Tenemos la educación tomada, tenemos la cultura tomada, y contra eso es difícil combatir. Yo, a propósito de lo que vos decís de Ripoll, sin tener ningún tipo de animosidad en contra de esta muchacha que desde su lugar estaba sumando muchísimo, yo siempre digo, yo soy amigo de mis amigos, yo antes de generar un adelanto, una emulación para los otros, yo prefiero tener a la gente mía que está a mi lado contenta. Después, si están todos contentos, ir un poquito más allá. Pero si no, es una manera de ser nomás. Sí, coincido. Jorge Pereira Benedetto. Difícil trago. Yo percibía que la coalición iba a ganar. Sí. Difícil trago porque he visto mucha gente que ni siquiera votó. Qué increíble. Y sí, eso ya refleja una desidia una falta total, de... Sí, desidia y bueno, y falta de tomar responsabilidad también, que se lo han dejado a otros el tema. Y después, por otro lado, gente desencantada con el tema seguridad, que por más que hemos visto que ha mejorado, que seguimos con las bocas de pasta base en los barrios, seguimos con las bandas de narcos balaceándose, incluso muriendo niños entre medio de las balaceras. La seguridad es algo que siempre pesa en Bukele hizo historia en El Salvador por la seguridad, no tanto por los créditos. Sí, es historia. Y bueno, y después el error de haber designado a quien designaron como vicepresidenta, porque por mejor persona que debe de ser, no reflejaba la ideología, ¿no? Como así ahora tendríamos que estar preocupados por quiénes van a estar alrededor del futuro presidente, del cual sabemos poco, parece una buena persona el presidente, pero vemos que gente que lo va a rodear tiene ideologías no compatibles con la democracia, ¿no? Daniel, no quiero influir sobre tu futura disertación. No me presiones. No, pero te hago una pequeña preguntita. Sí. ¿Hay un problema de la palabra tibieza? ¿De la palabra? Con la palabra tibieza. Y podría ser. Depende a quién le apliquemos lo de tibio. Bueno, se dice que este gobierno no hizo las transformaciones radicales que no se por eso, necesitaban. por lo que dijeron. Se entiende. Sí. Bueno, si me permitís, yo quiero decir que el tema de la tibieza sí se puede. Porque hay gente que dice que no se fue
al fondo de los problemas reales que hubieron. Sí, Concretamente la batalla cultural. Sí, claro, ni que hablar. Siempre señalo para la universidad. Sí, y pero no es el único lugar. Hace 70 años que la vienen infiltrando y de ahí nos infiltran absolutamente el resto del país, ¿verdad? Totalmente. Así nos coparon la cultura, de ahí la batalla cultural que la vienen ganando por destrozo, la batalla del arte, la batalla de la inteligencia, la batalla de la justicia. Se han quedado con una parte de la justicia. La fiscalía. Eso está clarísimo. La pregunta es, ¿se hizo algo para revertir esos procesos? Y sí, ha habido intentos, claro que sí. Se detuvo mucho la cosa durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco. No, ahora te digo. No, ahora no. Ahora es poco ahora lo que se hizo. Por eso es que quiero llegar a esta cuestión para decir lo siguiente. Hubo errores enormes en la conducción de la coalición republicana, pero no solamente del candidato. Si podés decir en el último tiempo. De octubre a noviembre. Sí, es lo que seguís analizando. Durante 27 días, en esos 27 días nos dimos cuenta lo que podía pasar. A ver, vamos a las críticas, porque si no nos criticamos nosotros mismos, no servimos para nada, ¿no? Delgado terminó siendo el buque insignia de la coalición republicana. Claro, sí. Correcto, llamémosle así. Ahora, ¿querés más? La figura de Delgado es una figura muy especial. Él tiene su manera de ser, muy respetable, pero como quien dice, no tiene carrocería política, no tiene la carrocería política, es decir, la figura política que tienen otros dirigentes políticos, por ejemplo, el propio Lacalle Pou, ¿correcto? Bueno, pero ¿y por qué fue el candidato de los blancos? Y bueno, porque es amigo de Lacalle Pou desde hace muchos años y Lacalle Pou confió en él. El tema es quién le cuida mejor el sillón a Lacalle Pou. ¿Se lo hubiera cuidado mejor Delgado o se lo va a cuidar mejor Orsi? A eso vamos a entrarle después. No, pero Delgado fue mucho más que un amigo de... No, fue el que estuvo en todas las realizaciones del gobierno, en la lucha contra la pandemia y demás. Fenómeno, pero no hizo figura. Es decir, desarrollar ese concepto, no hizo figura. No hizo figura, es decir, lo que yo digo, no tiene carrocería política, es decir, no tenía fuerza, tenía una tibieza que no era la que correspondía. En el debate, eso lo veremos después. Ahora el que ganó fue él y el que perdió fue él. Él no aprovechó el debate con Orsi para pegarle en los pies a Orsi. En el buen sentido de la palabra. Sí, tenía un montón, par de frases pero tenía un montón de cosas para decirle. Después las dijo 36 horas después. Pero una frase que la dijimos acá, en un velero llamado Libertad, casi un mes y medio antes, dijimos acá, por ejemplo, el día martes 22 de octubre, martes 22 de octubre, en el programa anterior dijimos... Orsi es el Alberto Fernández de Uruguay. Lo dijimos acá. Y lo dijimos para que lo escucharan dirigentes de otros partidos, de todos los otros partidos de la coalición de gobierno, y nadie lo usó. Pero en el debate, no solamente Delgado se olvidó de eso que yo sé que le había llegado, lo de Orsi es Alberto Fernández de Uruguay, pero también tenía muchas más cosas para decir. A ver, por ejemplo, el comunista Marcelo Abdala, presidente del PIT-CNT, dijo hasta el cansancio para justificar que habían perdido el plebiscito o referéndum de la papeleta blanca del sí por el tema de la seguridad social, de las jubilaciones, dijo, tenemos que respetar y valorar el esfuerzo de 1 millón de compatriotas, de compañeros que votaron la papeleta blanca del sí. Primero no fue 1 millón, fueron 920 y pico mil de personas, que igual no es poca cosa, pero era el 31% nada más. Y nadie fue capaz de decir, en el debate, Delgado se perdió la oportunidad de decirle a Marcelo Abdala y decírselo a Orsi, que nunca defendió bien lo que él votó. Porque Orsi votó por no poner seguramente la papeleta blanca del sí, porque hubo gente del frente, de las altas esferas del frente, que dijeron, esto es una locura, se nos va a reventar la caja bancaria, la caja profesional, se nos va a reventar todo, y no votaron. Y por abajo de la mesa decían, no acompañamos esto del PIT-CNT, no ponemos ninguna de las dos papeletas, decían los grandes líderes frente amplistas.
Y Delgado no le dijo allí a Orsi, y a través de Orsi a Marcelo Abdala, el del Frente Amplio y del PCNT y del Partido Comunista, no le dijo, sí, muy bien, vos tenés razón, ustedes tienen derecho a defender al 920.000 personas que pusieron la papeleta blanca del sí. Pero nosotros tenemos que decirle hoy al pueblo uruguayo que si ustedes tuvieron menos de 1 millón de personas, nosotros tuvimos 1,5 millones de personas que te dijeron que no, querido Yamandú Orsi. No se lo dijo, ni se lo dijo después. Sí dijo 36 horas después lo de que Orsi es era el Alberto Fernández de Uruguay. Pero eso sirvió, pero sirvió gracias a que Mujica salió y lo recastigó a Delgado. Le dijo, eso es un bolazo, 4 veces en una nota de 20 segundos. Dijo, eso es un bolazo, porque les dolió lo de Alberto, no lo explotó. Y no explotó lo otro del 1,5 millones que votaron en contra de la papeleta. Y como es un montón de cosas. Y después hay otra cosa que es muy importante, que lo decían ellos también, y especialmente lo dijo Pereira. ¿Por qué y quién decidió que Valeria Ripoll, que 2 años antes tenía la hoz y el martillo acá en la frente del Partido Comunista, fue la candidata a la vicepresidencia? ¿Qué fue? ¿El caballo de Troya? No fue en esta situación. No, Pongámosle que no. Pongámosle que no. Pero ojo, pero hay gente que se lo cuestiona por ese lado. ¿Y por qué no eligieron a una persona que había salido segundo, es cierto, que es Raffo. Laura Raffo, que hizo un trabajo enorme, se recorrió todo el país, pero no pudo no le dio. Con la calle Pou y no pudo. No pudo contra el aparato. Con el aparato del gobierno. No pudo con el aparato del gobierno, esa es la palabra, esa es la expresión. No pudo con el aparato del gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Y bueno, sucedió que la dejaron de lado a Raffo y eligieron a esta señora, a Valeria Ripoll. Correcto, esa es la realidad. Yo decía, Laura Raffo hubiera sido mucho mejor candidata, porque Valeria Ripoll levantó una ola adentro del Partido Blanco que a lo largo de 2 meses se fue achicando un poco la ola. No lo suficiente. Pero no lo suficiente. Y acá no nos olvidemos que perdimos con el Frente Amplio en el balotaje por menos de 3 puntos. Son 92.000 votos. No es poco, pero tampoco es mucho. No nos olvidemos que en el 2019 ganamos por 1 punto y poco, por más de 30.000 votos. Y después hay otra cosa muy importante, ¿no? El Frente Amplio haciendo uso de su victoria en la batalla cultural, en matar a todo el mundo con impuestos. Miren lo que está pasando en la Intendencia de Montevideo. Ahora no tienen plata para arreglar el caño que se acaba de romper en Malvin y allá, y el caño maestro y las inundaciones. Y el otro día salió, ayer, el intendente que está de intendente de Montevideo ahora del Frente Amplio, a decir lo que pasa que no alcanza la plata. Por Dios, recaudan $2 millones por día. $2 millones por día, 2 millones y pico por día, y no tienen para arreglar un caño. Y entonces dicen que el problema es que el gobierno central no les da la transferencia, no les manda una plata extra, pero con todo lo que recauda, sí, empieza con R también, parte, con todo lo que le meten la mano en el bolsillo a los montevideanos. Con todo el dinero que recauda, Montevideo puede ser un país aparte. Tienen en el Departamento de Cultura de Montevideo, que Montevideo tiene 1.200.000 personas, tienen más gente que en la División Cultura de París. ¿Correcto? Es verdaderamente increíble. Sobre esos temas, a ver, Marcel, un muy buen tipo, diputado electo, dijo al otro día de las elecciones, tenemos que ir a una batalla cultural muy tarde, cuando tenés un gobierno que dispone de muchos medios. Todos los gobiernos disponen de muchos medios locales, propaganda, locales con micrófonos, asientos, presupuesto para agua mineral y café. Marcel, ¿cuántas conferencias se dieron en estos 5 años en contra de ideología de género
o en el marco de una batalla cultural? Ninguna, absolutamente ninguna. Fíjate que en toda la campaña de la coalición ni se nombró la ley de tenencia compartida, una ley pro familia, una ley que le asegura a los niños poder convivir con la familia materna y la familia paterna. Parece que tuvieran vergüenza de haberlo votado. Si lo votaron porque la calle quiso. Porque hicimos, si no hicimos una fuerza impresionante y bueno, y se modificó el proyecto como para que lo votaran algunas legisladoras del Partido Colorado se feministas. hizo una fuerza muy grande en lo cultural, ¿sabías? Sí, también. Para que le entrara a la gente lo de 50% con papá, 50% con mamá. La ley de tenencia compartida, y me emociona cuando lo digo, es la ley más antiglobalista que existe. Fue votada en contra de los organismos internacionales cooptados y copados por la izquierda que vinieron acá. Fue en contra de todos los colectivos que están financiados. Una cosa es ir a cobrar un lugar un dinero y otra cosa es puerta por puerta. Mirá, yo que estoy luchando por esto, necesito para hacer las octavillas. Financiado. Contra todo eso votaron. Sí. Y en vez de estar orgullosos, el día que dijeron nos van a votar por esto, nos van a votar por otro, no quisieron nombrar el tema de la ley de tenencia compartida. Luego de lograda la tenencia compartida, empezamos a hacer hincapié en algo que está sufriendo mucha gente, que es la ley de violencia de género, que ha traído mucha injusticia, que tiene un buen concepto y un buen, el sentido de la ley de repente es bueno, proteger a la mujer ante la violencia. Se desnaturalizó. Pero se está abusando de una manera tan grande que tenemos inocentes presos con familias destrozadas, tenemos niños que están en el medio de disputas de adultos que no pueden ver a su familia por 6 meses, 1 año, 2 años, y no se le hinca el diente. Y se presentaron 3 proyectos de ley, uno lo presentó Cabildo Abierto, otro lo presentó el diputado Subía y otro lo presentó él mismo en la calle Pou. Y yo me encontré con el senador Gandini hace unos meses y le pregunté por qué él estaba en la comisión a la cual el proyecto fue, que hubo una maniobra ahí que quiero decirla porque no sea en la prensa, no, nadie lo dijo. Ese proyecto tendría que haber ido a la Comisión de Legislación y Códigos. Bueno, pues ese proyecto la señora Argimón lo metió en la Comisión de Equidad y Género del Senado, donde tiene a Carmen Sanguinetti, donde tiene a Gloria Rodríguez, o sea, tiene socios. Y después, ni hablar, todos los senadores del Frente Amplio, ¿no? Entonces el proyecto ese quedó muerto. Entonces esa gente no se la escuchó. Y conversando con el senador Gandini me dijo, no podemos plantear esto antes de las elecciones, fíjate vos. Nos puede traer disputas, nos puede traer problemas. Entonces ese miedo, como el miedo de un tema que seguramente García Pinto lo tiene muy claro, y yo conocí mucha gente que está sufriendo, que tiene sus familiares presos, con más de 80 años. Cuando la gente votó 2 veces para que esa gente no esté presa. Yo en su momento voté en contra. 3 veces. Bueno, porque primero votaron los legisladores en nombre del pueblo y después hubo 2 referendos, que es a lo que te Entonces, referías vos. Estamos hablando de gente a la cual no se escuchó. Gente que en la mayoría no es de izquierda, que no tendría por qué ser importante si es de derecha o de izquierda, ¿no? Pero si somos un poquito inteligentes, por lo menos a la gente que nos apoya, que nos respalda, que nos da el voto, que nos lo ha dado siempre, vamos a escucharla, vamos a tenderle una mano. Porque yo personalmente, siendo un activista social, no estando en política, estuve hasta último momento tratando de convencer gente para que no vote anulado o no vote en blanco. Y hubieron más de 100.000 votos anulados y en blanco. Hubieron 65.000 votos a Salle. Y hubo capaz que 50, 100.000 personas no fueron a votar. O más. Pero como voto castigo fue eso. Entonces, esto es como una frazada, ¿no? Queremos tapar a la persona. Entonces, por cubrir y tratar de tener votos de centro-izquierda, no cubrimos, dejamos a la gente de derecha totalmente desamparada. Yo puedo entenderlo. Y la explosión de Cabildo Abierto, eso también dinamitó absolutamente todo. Entonces, se perdieron votos por ahí. No se pueden perder esos votos. No se puede ningunear a la gente de esa manera y desampararla de la manera que se desamparó por miedo, por Yo puedo entender al senador Gandini que hay temas según la época que hay que plantear. En los 5 años anteriores no los plantearon. Y hubo que salir a buscarlos por todos lados para mostrarle un papel de un proyecto que tenemos nosotros, que queremos ver que usted sabe, y nunca había audiencia. Capaz que, perdón Germán, capaz que esto no movía la aguja, pero vos fidelizás a la gente. Sí, claro, sí. Vos le das ánimo, vos le das esperanza. Vos convertís militantes.
gente que va a defender lo que se logró. Jorge. Sí, a mí lo que más me preocupa que el arquitecto de todo esto, de la desigualdad entre orientales, no importa el género ni su inclinación sexual, va a quedar en la prosecretaría. ¿Quién? Díaz. Terrible. Entonces, hemos perdido la igualdad, que es básico, fue básico siempre para el Uruguay. Ante la ley, hoy por hoy hay una justicia china contra el hombre. Tiene que demostrar que no es culpable. Y hasta ahí, ¿no? Porque también no se puede revictimizar a la persona presentando las pruebas. Hay gente que está presa. Y tienen en el celular las pruebas y no las puede presentar. No se O les sea toma. que estamos. Una locura. Sí. Lo que decía Pereira, y le voy a dar 30 segundos nomás. ¿No? Jorge Díaz, hace muchos años, ¿se acuerdan? Un contador Feldman era. Feldman era contador, que sí. tenía un arsenal El en la arsenal, casa, ¿no? sí. Ya he sido cuenta que tenía una. Claro. ¿Quién era el juez que demoró el procedimiento? Capaz que el tipo se quería entregar, el que resultó muerto al final en el enfrentamiento. ¿Quién era el juez? Era él. Jorge Díaz. Si no me equivoco, era él el juez en ese procedimiento. Sí, sí. Y se estiró la cosa, al final terminó muerto. ¿Es que a alguien le servía que terminara muerto ese hombre en el enfrentamiento? ¿Por qué le servía? ¿Para que no dijera de dónde venían las armas? ¿Quién se las trajo? ¿Quién se las juntó? ¿Quién las ocultó? Correcto. Qué cosita, ¿no? Después fue el fiscal general, Jorge Díaz, después de juez, pasó ahí, a pesar de no haber sido nunca fiscal en su vida, creo que no, él fue juez, ¿de acuerdo? Después pasó a ser el fiscal general. Es cierto, el fiscal general podía ir. No había nada ni en la ley ni en la Constitución que se lo impidiera. Pero así fue la cosa. Pero quiero volver al balotaje. ¿Tú cerraste tu exposición? Sí. Sí. No. Sí, pues yo tengo una pregunta no. para vos. Sí, pero antes de hacerme ¿Por la qué? pregunta, déjame terminar la respuesta a la primera pregunta que Adelante. pues entonces yo digo, queda claro, acá el gran perdedor fue la figura de Álvaro Delgado. Fue el gran perdedor del balotaje. Y todavía arriba, después que se supo el resultado, arriba del tablado, es decir, del escenario, ¿no? Estaba él con su familia y lloraban todos, él, la mujer, los hijos. Digo, qué imagen a dar, ¿no? Cuando en realidad debió haber sido de otra manera, ¿no? Perdimos, pero ya estamos trabajando para ganar en el 29. Y lloraban arriba No del es fácil, tablado. es una familia muy amiga mía que los quiero a todos. Pero bueno, sí, son Pero emocionales. no, pero son emocionales. Pero no es así, no Sí, sí. debió haber sido así. Puede ser, ¿cómo porque no? no se puede trasladar eso al público, ¿de acuerdo? Entonces, pero eso es Delgado. Ahora hubo blancos que se movieron mucho. Gandini, por ejemplo, durante los 5 años de senador, estos últimos 5 años, la verdad que fue un tigre trabajando. Javier García fue otro. Esta señora Graciela Bianchi fue otra. Sí. Es decir, hubo gente que recorrió el país, que esto, El que senador aquello, Da que lo Silva, otro. pero- Da Silva también, Sebastián Da Silva, efectivamente. Ahora, ¿es todo culpa de los blancos? No, es culpa de todos nosotros, que no nos dimos cuenta de que teníamos que hacer un lema único, como lo hizo en el año 95 el Frente Amplio. Y no lo hicimos, solo la tibieza del año 2020 en las elecciones municipales de Montevideo, ¿de acuerdo? Y no tuvimos 3 años por delante, 3 años y medio, para darnos cuenta que teníamos que hacer un lema común, y no lo hicimos. Y entonces, para empezar, perdimos un senador, por lo menos perdimos un senador. Por eso los frentistas tienen 16 senadores y nosotros tenemos 14. De verdad. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿y en el Partido Colorado? ¿Le hicimos todo bien? Yo digo que no. Yo digo que no. Mucha publicidad en televisión, mucha publicidad en las redes sociales. ¿Y cuánto se recorrió del interior del país? Ojeda, además del gimnasio, que está bien, a muchos chiquilines le gustó la imagen del candidato en el gimnasio. Y después esto y después lo otro de Ojeda. Y yo digo, ¿y fue bueno o fue malo? ¿Fue bueno o fue malo que Ojeda dijera que lo iban a alcanzar a Delgado y que él iba a ir contra Borsi en el balotaje?
digo, se la dijo bien Sanguinetti, eso no va a pasar. Y Ojeda no le gustó y dijo, sí, Sanguinetti también dijo que yo no iba a ganar la elección interna y acá estoy. Bueno, tenía razón Sanguinetti, ¿de acuerdo? Entonces, lo de Ojeda no fue bueno en ese sentido y en algunas otras también. El que no estuvo bien tampoco fue Pedro Bordaberry. No hizo la elección interna, igual que en el 19. En el 19 le dijeron que no, Sanguinetti y este hombre, ¿cómo se llama? Ernesto Talvi. Y Pedro dijo, me cortaron un brazo, parafraseando a lo que dijo 20 años atrás Jorge Valle en una interna con Sanguinetti. ¿De acuerdo? Entonces, Pedro no hizo la interna y viene, bueno, bien, bienvenido, vino a traer algunos votos que hubieran sido del Partido Colorado igual de otra manera, y nadie le dijo que no, y está bien que haya participado. Pero después recorrieron el interior del país, recorrieron los barrios de Montevideo, fueron puerta por puerta como hizo el Frente Amplio en todo el país, lo dijo Pereira, el presidente del Frente Amplio, hace 1 año y medio que venimos recorriendo, golpeando las puertas, y nosotros no nos damos cuenta que tenemos que hacer eso también. Antes se hacía. ¿Cuánto tuvo el Partido Colorado este año, en octubre? Tuvo el 16%, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tuvo Jorge Valle en el año 99? El Partido Colorado con Jorge Valle, más del 32%. Entonces, todo aquello que se pedía, gente joven que pedía pista y decían, no nos dejan llegar, Sanguinetti nos obstaculiza, en la época de Jorge Valle también, ahora tuvieron toda la oportunidad. ¿Y qué pasó? Votaron la mitad de lo que votó Jorge Valle en el año 99. Fue en la mitad lo que votaron. Entonces, digo, no hicimos las cosas bien. Entonces, se comían los niños crudos. El caso de Ojeda, por ejemplo. Y sin embargo, estuvo como, ¿a cuánto? A 11 puntos de los blancos para el balotaje, es decir, en la elección del 27 de octubre. Entonces, yo me pregunto, y otra cosa que no hicimos bien en el Partido Colorado, ¿cómo dejaron ir a esta señora Zaira González? ¿Por qué la dejaron ir? Porque sacó... ¿Se fue? Perdón, pero se fue porque no fueron capaces de llamarla, decirle, de mimosearla, porque eso es lo que se debe hacer en política, tratar bien a nuestros dirigentes. ¿Cuánto sacaste? 1000 y pico de votos. Bueno, no te preocupes, no fueron pocos, 1000 y pico de votos son importantes, no debieron haberla dejado ir. ¿Con quién se fue? Con Orsi. Esta otra señora, Carolina H., sacó más de esa cantidad de votos, sacó 5.000 y pico de votos. La dejaron ir también. ¿Quién se la llevó? Seguramente Jorge Díaz, que había sido el abogado defensor de ella con el lío que ella tuvo por el pasaporte de Marcel, que ella no tuvo la culpa de eso. Es decir, el Partido Colorado no hizo las cosas bien tampoco, porque siempre el Partido Colorado cuidó a su gente. Y no haber cuidado a Zaira González, ¿correcto? No importa la cantidad de votos que sacó, hizo el esfuerzo, o a Carolina H. y a muchos otros, eso no estuvo bien. Entonces, no fue una cosa que saliera bien. Después, Cabildo Abierto estaba fundido. ¿Por qué? Porque llegaron siendo la alternativa, no existían en el año 18, y en el año 19, ¿qué hicieron? Se conquistaron a un montón de gente blanca, sobre todo gente colorada, y algunos del Frente Amplio también. ¿Pero qué prometieron? Prometieron lo que después no pudieron cumplir. Dijeron, no vamos a hacer más de lo mismo. Vamos a hacer mejor, quería decir eso, aunque no lo dijeron así. Vamos a hacer mejor que los blancos y que los colorados. Y fue todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasó? Le devolvieron 4 puntos al Partido Colorado, le devolvieron un poquito, un alguito a los blancos, algo al Frente Amplio, y otros se fueron a votar en blanco o anulado, o no fueron a votar, lo que decías vos, aunque más o menos siempre es un 10, un 11% la gente que se queda en su casa o está fuera del país y después justifica, o está enferma, o está internada, o no fue a votar y paga la multa, o directamente no pagan nada, ¿de acuerdo? Entonces, ante esa realidad, el Partido Independiente votó poco, no llegó a sacar un senador, pero trabajó muy bien, porque este hombre, Pablo Mieres, fue un muy buen ministro de Trabajo y Seguridad Social. Tengo un gran matiz contigo. Está bien. Tengo un gran matiz contigo. Pero no me lo digas ahora. Bueno, déjame terminar esto.
pero apoyaron, no tuvieron deslices. La gente no los vota porque son una fuerza de izquierda moderada y entonces como que no encajaron bien y no les fue bien con la coalición hasta ahora, pero sería bueno que se quedaran. Entonces, lo que decías vos, Cabildo Abierto explotó. Y lo peor, nadie le tiró una bomba desde afuera, implosionó, es decir, explotó desde adentro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Tuvieron que devolverle los votos ¿a quién? A los colorados, alguito a los blancos, algo a los frentistas, y apareció Salles que se le llevó 2 puntos, ¿verdad? A ver, 2 puntos. 2 puntos y medio. 2 puntos y medio, 2 puntos y medio del total de votos. Sí. No es poca cosa, No. sacó 2 diputados y no sacó el senador. Por poco. Pues votó mejor Salles que Manini. Entonces, ante esa situación y lo que se viene ahora, porque resulta que hay dos diputados que hacen la diferencia para tener mayoría parlamentaria en diputados frente al Frente Amplio, que tiene mayoría parlamentaria en el Senado, y resulta que ahora parece que podrían llegar a conversar algunas cosas con Orsi. Lo dijo el otro día un diputado... Sí, Manini lo desmintió. Sí, lo pero desmintió, lo que dijo el diputado lo dijo Sodano el diputado. fue, ¿no? Sí, Sodano, sí, todo lo que quiera. No, no, Pero yo lo que dijo, lo quiero lo ver, dijo, ¿no? pero lo quiero ver. Pero además Manini no es la primera vez que iría a votar con el Frente Amplio. A lo largo de estos 5 años ha votado en más de una oportunidad con los blancos, con los frentistas. ¿Por qué? Porque son así. ¿Qué le vas a hacer? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuál va a ser el futuro de la coalición republicana? Lo vamos a ver, pero no viene bien la cosa. El candidato y buque insignia llora arriba del tablado, con toda su familia y con muchos más. Mucha gente que quedó afuera, porque ahora, cuidado, la mayoría de los cargos a llenar van a ser para el frente y algo va a haber para la coalición republicana, algo, siempre y cuando no haga Orsi lo que hizo en uno de sus 2 gobiernos Tabaré Vázquez, que no dio un solo cargo. No dio un solo cargo de esos que se votan en el Parlamento. Así que es un futuro que no digo negro, pero es un futuro complicado el de la coalición republicana. Hubo errores verdaderamente muy grandes. Entonces, vamos a ver qué es lo que sucede. Mientras tanto, seguiremos haciendo lo que podamos. Pero, y ahora se discute adentro del Partido Colorado, porque Pedro Bordaberry fue a hablar con Orsi y ya lo criticaron, y de repente lo critican con razón. Pero no estamos haciendo las cosas bien. Esa es la verdad. Muy bien, Daniel. Escuchando a Daniel, se nombró al Partido Independiente. Yo tengo un serio matiz desde el Partido Independiente, desde lugares de gobierno que ocupó, se atacó al gobierno. ¿Perdón? Desde lugares de gobierno que el Partido Independiente usufructuó, se atacó al gobierno. ¿Cómo fue el derrotero de la señora Botero en estos 5 años? Sí. Y Mujeres Mide financia todas las ONG feministas que hay en el Uruguay. De la misma manera que la financiaba el Frente Amplio. Y son todas ONG con gente, la mayoría marxista, y Sí. los que no son marxistas son votantes del Frente Amplio. O sea, están alimentando al enemigo. Ese dinero que iba Permanentemente. ahí, Pero millones de ¿dónde dólares estoy termina? hablando. Millones de dólares. Frente Amplio. Ese dinero que el gobierno nacional le daba a esas ONG terminaban en la oposición. Por supuesto. O generando personajes para la oposición a partir de esos dineros. Botero hizo campaña en contra de la ley de tenencia compartida. Es una ley que salió del Poder Ejecutivo. ¿Estamos todos locos? Pero yo no me refería a eso, yo me refería a la actitud en el Parlamento del Partido Independiente y a lo que hizo Pablo Mieres en el Ministerio el ministro de fue Trabajo y Seguridad Social. un defensor muy importante del gobierno, creo que cumplió una buena función en ¿Quién? Mieres. Ah, sí. En el ministerio cumplió una buena función, pero la gente no Fue lo uno de los votó. 2 o 3 mejores ministros Creo que que- tuvo el gobierno, que defendiendo al gobierno y golpeando al Frente Amplio. Creo que la centroizquierda no votó bien en general, tampoco lo que era el sector Ciudadanos en el Partido Colorado, que después se aglomeraron con Robert Silva, tampoco votó bien.
O sea, la gente Bueno, Pero Marcelo lo- salió senador. salió senador, pero perdieron una cantidad de votos. De los perdieron, votos que sí. había tenido Talvi a los Es votos que lo de ahora- Talvi fue vergonzoso. Perdona, yo no, No, sé, por ¿no? Si supuesto. lo de Talvi fue Por supuesto. vergonzoso. Porque Ni que hablar. Votás era a la- la ya lo higiene. creo que sí. Votás a una Horrible. persona y la persona se te Todo va. lo que dijo y después renuncia a A ser los canciller a los pocos meses. No, la verdad, Talvi fue- hizo bien en irse para la casa. Se hubiera ido antes. No, pero con esa actitud sí que no iba a andar bien. ¿Cómo? O sea que con esa actitud que tenía Talvi, que a la post fue el que renunció O sea, a 5 días de una cumbre. ¿Sabes que el ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay tenía que estar fijo? Una Para persona las consolidada. elecciones de octubre del año 2019 se abrazaba con el Boca Andrade del Partido Comunista y golpeaba Ahí te hago la pregunta. a Manini Sí, o a este hombre que Sartori. A Sartori. Los golpeaba a los dos. Entonces te tengo que preguntar. Sí, pregúntame. Vos sabés que yo te aprecio, no es nada que me ensañe contigo. Te tengo que preguntar. Sí. ¿Hay derecha en Uruguay? Ay, sí, claro que hay. ¿Dónde está? Contame. Acá. Yo soy el único que ha dicho abiertamente que soy de derecha. Ni Pablo Millor, con el cual fundamos, entre otros, La Cruzada. fundamos la Cruzada 94. Pablo un día dijo en un programa, a mí que, porque le preguntaron, ¿usted es de derecha? Y dijo, a mí que alguien me explique la dicotomía entre derecha e izquierda. Una lástima. Cuando que dijo. terminó el programa, después que lo vi al otro día, le digo, vos flaco, le digo, ¿a qué le querés meter el cuento chino de que vos no sos de derecha? No, porque hay que explicar que la gente, que es una vergüenza. En España, en Portugal, en Francia, en Estados Unidos, nadie tiene problema, siendo de derecha, decir Claro. yo soy de derecha. Pasa que acá lo Y en convirtieron en una mala palabra. y claro, y en Uruguay tenemos esa mojigatería de decir, no, de derecha no, y sos recontra de derecha. ¿Sabes por qué? Por la universidad que está ahí enfrente, otra vez te lo voy a decir. Porque la izquierda, en su batalla cultural, le hizo entrar en la cabeza a la gente que los de derecha son feos, que son malos, que caminan torcidos, que están con exceso de peso como vos. Eso le Que no metieron defi- en que la no son cabeza. demócratas. Eso le metieron en la cabeza a la gente en general, desde la izquierda. Ellos son buenos, siempre están en línea, siempre esto, siempre lo otro, no son malos. No, claro, acá los del Partido Comunista representan a un partido político y a una ideología que en el mundo ha matado más de 120 millones de personas en nada más que 70 o 80 años. A ver, no, 100 años. Pasa que- En 100 años mataron más gente que Gengis Khan, Sí. que los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que los nazis. El comunismo junto con los nazis son la lacra más grande que hay en el mundo. Entonces, frente a esa situación, acá se les ocurrió decir, no, hablar de derecha, porque ellos vienen ganando esa batalla cultural. Lo que somos de derecha, tenemos que decir que somos de derecha con orgullo. Que ser de derecha no quiere decir... Qué lindo título. Sí. No quiere ser de derecha, no quiere decir que uno es sectario, segregacionista, que está contra, que es racista, nada que ver. Eso es otra cosa. Para eso están los nazis y para eso están los comunistas, ¿correcto? Y los del Ku Klux Klan. Los de derecha somos de derecha, porque un día hablaremos de por qué somos de derecha y qué significa ser derecha. Diego Castro va a mandar la pausa. Bárbaro.